a nuestras vidas. Entre esas sustancias peligrosas vamos a encontrar sustancias de toxicidad, patogénicas, radioactivas, sustancias sean virus, bacterias dentro de la tabla de tabla de enfermedades y riesgos, las vamos a encontrar. Ácidos, ustedes saben que todas estas tienen capacidad de destruir o hacer un daño letal a nuestro organismo. Listo. Fenómenos, radioactividad, fenómenos físicos naturales mediante el cual algunas sustancias, elementos, compuestos químicos emiten radiaciones electromagnéticas de tipo ionizante. Las patogénicas son las que nos van a producir enfermedades infecciosas en el ser humano, y las de toxicidad van a producir un efecto tóxico y acumulativo que nos van a producir daño en nuestro cuerpo y en nuestra salud. Encontramos también las inflamables, que son las que tienen capacidad de emitir fuego, de provocar un incendio, de provocar que al iniciar una combustión provoque la elevación local de la temperatura y en algún momento esta estalla y provoca incendio. Se transforma en combustión cuando se alcanza la temperatura de la inflación. Y ahí podemos encontrar en algunos sustancias, en algunos transportes de sustancias peligrosas, unos símbolos los cuales nos dicen, nos informan lo tan altamente peligroso que puede hacer esta sustancia. Las corrosivas, que nos pueden producir daños también a nuestro organismo, el solo contacto con nuestra piel va a producir demasiados daños. La reactividad, que son las mezclas de componentes químicos que también son muy nocivos para nuestra salud. Entonces, debemos de tener en cuenta los símbolos, porque esto nos van a indicar de qué criterios vamos a estar hablando cada vez que veamos estos símbolos, que yo sé que todos ustedes lo conocen. Entonces, al encontrarnos con todos esos criterios anteriormente mencionados, nosotros tenemos que saber manipular estas sustancias. Nosotros debemos de siempre, se los he resaltado y se los he dicho y se los he informado en las clases anteriores, el orden y la limpieza en el puesto de trabajo es fundamental. Mientras nosotros, uno de sus compañeros, como les dije anteriormente, me hablaba de las 5S y en una clase tuve la oportunidad de las 5S, es un sistema, un método que muchas empresas utilizan. No está regido por ninguna ley que es obligación hacerlo, pero muchas empresas lo hacen, donde es una megatendencia de las empresas al implementar esto, ya que esto nos lleva a un orden, una limpieza dentro de nuestro puesto de trabajo. Nosotros vamos a seleccionar las cosas necesarias e innecesarias, las cosas que nos van a servir y que no nos van a servir, las que vamos a suprimir, para así nosotros tener un orden dentro de nuestro puesto de trabajo. Y con esto logramos de que nosotros sepamos qué es lo que vamos a autorizar en el momento que estemos trabajando y lo que necesitamos tener a la mano enseguida. Y así ahorrar también tiempo. Siempre antes de manipular un material peligroso, lean cuidadosamente la hoja de seguridad del producto. Están las siglas en inglés, pero esta hoja es una hoja, les voy a pasar un PDF con esta diapositiva, donde van a encontrar mayor información de estas hojas. Es la que nos va a decir, nos va a identificar el producto. Esta hoja nos va a hablar de todo el manejo y la identificación del producto y la sustancia que nosotros vamos a manejar. Es necesario y obligación que todos los productos y sustancias peligrosas que la empresa, el trabajador maneje, tiene que llevar esta hoja de seguridad. Listo. Evitar el contacto con la piel. Entonces nosotros siempre vamos a evitar que esas sustancias tengan contacto con nuestra ropa, por eso debemos de estar con nuestros EPP. Siempre debemos quitarnos, si en el caso de contaminarnos o de que nos llegue a ocurrir algún accidente, enseguida quitarnos esa ropa contaminada. Y siempre mantener nuestra ropa de trabajo fuera o al alcance de cualquiera. Siempre que lleguen, bueno, hay empresas en las cuales ustedes entran y se cambian dentro de la empresa, como hay empresas en las cuales pues, el trabajador de pronto llega con algunos otros implementos de trabajo a su casa, entonces siempre eviten llegar a la casa y que sus hijos, su esposo, su mamá, su papá tenga contacto con esta, siempre lejos de esta y siempre lavarla o mantenerla
fuera o al alcance de la ropa o los accesorios de ustedes de su vida cotidiana. Nunca vamos a reenvasar o reutilizar una sustancia que viene en un producto que es de él, porque no, vino en este y yo voy a pasarlo en esta botella de agua que tengo aquí. No, eso jamás se puede hacer. Tus recipientes son los adecuados y es lo que nosotros vamos a manejar. No debemos de hacer ningún cambio de esta sustancia a ningún otro recipiente porque, como lo dije anteriormente, se pueden ir por nuestras vías respiratorias, pueden irse por nuestro sistema dérmico, nuestro sistema de la piel y puede provocar daños impresionantes en nuestros tejidos blandos. O puede también irse o nosotros tenerlo en nuestras manos, llevarlo, ingerir algún alimento en ese momento y ir por nuestra vía digestiva. Entonces, mucho cuidado con eso. Cuando sea necesario atravesarlos desde un envase original a otro más pequeño, utilizar bombas o basculadores y envasadores especiales y usar un recipiente apropiado y etiquetarlos. ¿Oyeron? Todo debe de ir etiquetado. Todo. Todas estas sustancias deben de ir siempre etiquetadas. Entonces, es lo que vamos a los rotulados, identificación siempre con el rombo NFPA. ¿Qué significa la sigla NFPA? ¿Alguien habló? Sigla NFPA. Esa no es la Protección Nacional Asociación contra Fuego, algo así, pero no la tengo Asociación muy clara. Nacional de Protección contra Incendios. Excelente, Isabel. Bien, esa NFPA está en sigla en inglés. Todos los productos deben de tener este rotulado porque es lo que nos va a mostrar el alto peligro de esta sustancia. Siempre lavar bien los guantes, siempre, o sea, siempre vamos a usar guantes. Nunca vamos a dejar de usar guantes cuando estemos manipulando sustancias peligrosas. O sea, por nada del mundo dejar de usar los guantes. Son indispensables, son el EPP más importante dentro de esta área. No guardar ni consumir alimentos o bebidas, ni sumar en lugares donde se utilicen productos plásticos o corrosivos. El menor contacto, bueno, ¿quién me habla del MATPEL? ¿El qué, señor? Se le cortó la llamada, se le entrecortó la voz. El MATPEL. Son sustancias peligrosas. Hay un informe que los que transportan sustancias peligrosas deben de llevar y es este. Este es cómo identificar el MATPEL. Toda persona que transporte algún tipo de sustancias peligrosas tanto para el trabajador como para el ambiente. Un sistema de identificación de riesgos químicos, ¿eh? Ajá, exactamente. Es un informe en el cual debe estar, o el trabajador debe tenerlo cada vez o cuando manipule o cuando esté en contacto con esta sustancia. Entonces, ¿cómo identifico yo un MATPEL? Siempre debe, en el transportador o en donde se lleve la sustancia peligrosa, siempre debe tener el nombre del contenedor, el nombre del producto, perdón, en el contenedor, hoja de transporte o embarque y la hoja de material, o sea, la hoja de seguridad. Es muy importante que esto lo tengan las personas que manipulen esta sustancia. Sí, señor, que ese MATPEL es como el permiso para ellos transportar, ¿no? Excelente. ¿Quién me habló ahí? Marta Tejada. Ok. Bien. Profe, perdone que voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, dime. Marta. Nosotros trabajamos el sistema globalmente armonizado para sustancias químicas, ¿no? Y en ese sistema también hay ¿cómo es que se llama? El número de la
QN que llevan los transportes de materia peligrosa, que es parecido al rombo SNFPA, pero yo tengo entendido, no estoy seguro si hubo un reemplazo por el sistema globalmente armonizado o todavía se usa aquí en Sí, Colombia. les voy a mandar un PDF donde hablan, dentro de este se los voy a juntar, un PDF donde nos hablan del cambio que hubo dentro de en el NFPA. Listo, pero sí todavía lo están manejando. Pues lo exigen para que tengan esta identificación cada vez que pues manipulen una sustancia de esta. Pero si tengo el PDF, se los voy a juntar junto con esto. Listo. Bueno, gracias. Bien. Entonces, esto ya me imagino que lo deben de conocer, el significado de los colores, porque esto en alguna ocasión me dijeron que ya lo habían visto. Entonces, como les dije anteriormente, esto va a ser como nosotros vamos a identificar el peligro de la sustancia en la cual estén manipulando. El azul siempre nos va a referir un riesgo a la salud, el rojo siempre nos va a hablar de incendio, dependiendo del porcentaje de 0 a 4, de 0 a 4, siendo 4 lo más mortal o lo más grave que pasa. El amarillo siempre es la inestabilidad con la que, pues, del producto, y el blanco pues nos va a mostrar algunas sustancias. Listo. Pero en el PDF que les voy a enviar van a leérselo esto hicieron unos cambios respecto a esto. Entonces, estas sustancias, como lo dije anteriormente, van a afectar el organismo en 4 vías importantes: vía respiratoria, vía dérmica, vía parenteral y vía digestiva. La vía respiratoria ya sabemos que va a ser con nuestros pulmones, la vía dérmica, el contacto de nuestra piel, la vía parenteral con heridas o que sean directas con cortopunzantes, y vía digestiva a través de nuestro sistema digestivo. Listo. También les voy a juntar la matriz de compatibilidad de algunos productos, de sustancias, en las cuales se pueden almacenar juntas y revisar la hoja de seguridad, en las cuales se pueden almacenar juntas, pero en envases o en empaques o en diferentes, como estantes diferentes dentro de esta. Y las que no se pueden, definitivamente no tienen compatibilidad y no pueden estar juntas. Esta aquí es una imagen, pero dentro del descargue la diapositiva les mando la matriz donde está ya toda. Bien. Entonces aquí tenemos que nunca debemos manipular las sustancias sin antes revisar la hoja de seguridad y saber cómo debemos manejar esta sustancia. Por eso es importante que esté rotulado y tenga esta hoja de seguridad. Y como les dije, siempre mantener y usar nuestros GPP, los más adecuados para en cualquier caso. Listo, miren ese dibujito ahí donde está el señor. Podemos ver que no está midiendo el alto peligro de hacer o manipular una sustancia sin saber de pronto qué contenga o qué sustancia sea o qué daño va a ejercer en su cuerpo. Entonces es muy importante nosotros como trabajadores tener esto presente, y la señalización y los símbolos también. En el video, no sé cuál fue el que no les abrió, no sé si fue este, hablan de los manejos de equipos y herramientas. Que el primer video es como de la manipulación de herramientas y el segundo es como de líquido. Bueno, de la manipulación de cargas, creo yo. Bueno, entonces en el video pudieron dar cuenta de todas las herramientas y equipos que nosotros pues utilizamos más en el área de operación y en el área industrial, en el área de personas que trabajan con soldaduras, pinturas. ¿Me permiten un momento, por favor?
Bien. Bien, ya volví. ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, profesora. Ok. ¿Ven la pantalla? ¿Ven la diapositiva? No, profesora. Se ve oscuro. Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Sí, profesora. Sí se ve. Ahora Oh, sí, señor. Sí. disculpen. Entonces, dentro del video Sí, pueden ver el uso correcto de todas las herramientas que vamos a utilizar dentro de pues, que van a utilizar los trabajadores dentro de sus diferentes puestos de trabajo. Entonces, siempre antes de un manejo de cualquier herramienta, nosotros siempre debemos de inspeccionarla, mirar que los mangos, las zonas de ajuste donde nosotros vamos a hacer el agarre estén en buen estado, las puntas de las herramientas estén en buen estado. O sea, no podemos usar herramientas en las cuales estén desgastadas o ya estén dañadas o ya tengan mucho tiempo de uso y no se ha hecho el debido cambio. Entonces es importante tener en cuenta esto en todos estos manejos. Cualquier defecto o anomalía siempre debe ser comunicado a su jefe inmediato o al que ustedes estén como jefe de referencia en ese momento. Asimismo, informar al jefe de taller o al capataz en el caso de cualquier lugar en el trabajo que ustedes estén. Bueno, acá se utiliza exclusivamente para la función que fueron diseñados. No vamos a utilizar, el video les puede mostrar un destornillador como un martillo, porque no se puede. El destornillador a su función y su martillo a su función. Entonces vemos los cinceles y punzones, los cuales los vamos a utilizar para materiales fríos como aluminio. Esto lo usamos más que todo personas en procesos de soldadura, en los cuales pues, deben de hacer agujeros. Entonces se comprobará el estado de la cabeza de desechando aquellos que presenten fisuras o rabadas. Se transportarán guardados en fondas o portaherramientas, siempre, no porque yo tengo la camisa o el chaleco con el que esté trabajando, debo meterlo en el bolsillo, no. Cada equipo tiene sus cajas de herramientas donde deben de ir guardados, nada de meternos nada a los bolsillos. El filo se mantendrá en buen uso y no se afilará, a salvo que la casa, bueno, esto es importante, como les dije, deben de tener unas indicaciones en los rotulados en los cuales las casas en las que se van a comprar o se van a diseñar siempre van a tener algunos requerimientos, unos requisitos especiales para cada herramienta. Entonces siempre es importante tener en cuenta qué casa da el permiso de hacer cualquier cambio dentro de este equipo de herramientas que nosotros estemos utilizando. Entonces el filo se mantendrá en buen uso y no se afilará salvo que la casa suministradora indique tal posibilidad. Cuando se use sobre objetos pequeños, estos se sujetarán adecuadamente con la herramienta. Nada de usar estos cinceles o nada de usar cualquier herramienta hacia nosotros. Nada de que nosotros vamos a usarla y debe de ir mirando hacia nosotros, siempre debe ir opuesta al operario. Listo, a la persona que esté encargada de esto. Dentro del video hablaban de diferentes clases de martillos, los cuales decían que había martillos especiales para carpintería, había martillos especiales, pues los normales, los universales, que siempre vamos a encontrarlos con una cuña o una parte donde nosotros vamos a hacer la función de sacar o de levantar el clavo en algún momento o que lo requiera. No con esta parte vamos a martillar porque para eso tiene el otro lado al extremo, que es el que facilita la función del martillo. Hay martillos que vienen en nylon o martillos que vienen en goma, que no son martillos que van a producirme alto daño al material, sino que son martillos mucho más suaves, que de pronto no requiero dañar algún material, puedo utilizar este martillo. Hay unos mucho más firmes de acero en los cuales se deben de usar con mucho más fuerza y en una buena posición como nos lo indica el video. Ojo con el video, porque del video voy a sacar preguntas para el parcial, entonces deben de verse. Me dicen ahora cuál es el video que tiene fallas para poder mirar qué hacer al respecto. Entonces son mucho más fuertes al momento de utilizarlo y van a provocar mucho más daño al material. Entonces siempre mirarlo, inspeccionarlo, mirar su cabeza, mirar sus mangos, para el mango no esté flojo de la cabeza y al momento de martillar se nos zafe, y uno de estos equipos, herramientas, pueden producirnos un daño
un accidente en nuestro puesto de trabajo. Igualmente pasa con los alicates, también tienen diferentes formas dependiendo la casa que lo fabrique y en el puesto de trabajo que lo vamos a utilizar. Bueno, los destornilladores también debemos siempre, ojo con esto, son armas cortopunzantes, entonces no vamos a guardarlas en nuestro bolsillo, tienen su funda, tienen su caja donde deben de ir debidamente guardadas. El vástago se mantendrá siempre perpendicular a la superficie del tornillo. No se apoyará el cuerpo sobre la herramienta, no voy a ejercer demasiado sobre la herramienta porque también puedo provocar un accidente, una lesión para mi cuerpo o un desastre a nivel del puesto del trabajo. Sí se pondrá la mano detrás ni se pondrá la mano detrás o debajo de ella porque saben que son objetos cortopunzantes que pueden producir daño a nuestro cuerpo. Entonces, es importante que el trabajador tenga que cumpla todos estos estándares establecidos, que el trabajador siempre siga las recomendaciones y el trabajador siempre sea consciente de las instrucciones a la hora de utilizar cada una. En el video, es muy abierto, aprenden mucho de él porque les muestra debidamente cómo se utiliza cada una de estas herramientas. La verdad es que espero que se lo vean porque les va a servir mucho. Adoptar las medidas necesarias para minimizar el riesgo, utilizar todos los medios que se dispongan para su protección, los EPP. Es importante siempre, muchachos, ustedes resaltarles a sus trabajadores los EPP. Siempre. Hay diferentes tipos de guantes dependiendo de la fábrica o donde se compren, para usar estos especiales, para usar estos materiales. No son cualquier guante, son guantes especiales que son se me escapa la palabra ahora mismo, pero que impiden de que si de pronto se me resbale una de estas piezas, traspase y pueda hacerme una lesión. Entonces, también es importante tener en cuenta esto. No voy a utilizar un guante de látex para manipular un destornillador, porque no se puede, no es lo recomendable. Entonces, cada cosa para su lugar. Comunicar cualquier acto, siempre debemos de comunicar, no vamos a esperar que pase un mes para decir no, es que la pieza se dañó, es que no estaba la pieza, es que el martillo ya está desgastado, no, todo lo debemos de siempre comunicar a nuestro jefe inmediato o al que esté a nuestro mando en ese momento. Bueno, hasta ahí pasamos a manipulaciones manuales de carga. También les envié un video donde explican cómo debemos de hacer todas estas manipulaciones. Al momento de hacer manipulaciones, nosotros tenemos que tener presente o tenemos que tener, voy a hacer un par. ¿Sí me están entendiendo hasta ahí? Y voy muy rápido. ¿Alguna pregunta? No, profe, bien, entendiendo. Yo quiero preguntarle algo. De todas formas, ese es precisamente el video que presentó como fallas para abrir, señor. Pero a mí me abrió. Voy a ver. Ok. Dime, señores. Pues ya desde su experiencia como precisamente de lo que podíamos recolectar de todas estas cosas que hemos visto es que y esto es como que un patrón mundial, ¿no? A pesar de los avances que hay en todo el mundo y en países pues mucho más industrializados y tecnológicos que Colombia, a pesar de todo es preponderante los trastornos musculoesqueléticos, ¿cierto? Como causas de enfermedades laborales. Entonces lo que le quería preguntar yo ya desde su experiencia como fisioterapeuta, ¿qué se ha encontrado usted con respecto a precisamente la manipulación de estas herramientas que estamos viendo? Ya en ¿qué experiencia tiene ya al respecto de eso? No sé, ¿qué nos puede decir? Bueno, referente a manipulación de herramientas no, pero manipulación de cargas sí. Ya de manipulación de herramientas no tengo la experiencia, pues no he tenido un caso en particular, pero a manipulación de cargas sí, porque la IPS donde yo trabajaba siempre iban remitidos por su URL a tratamientos de rehabilitación
personales con problemas ya hernias discal, pues ya una enfermedad como tal, una hernia discal, un problema de la ciática, un problema de una distinción muscular en miembros inferiores, en los cuales por mala manipulación de carga, siempre en el ámbito en el que me he desempeñado, he tenido la oportunidad, pero en el área de mala manipulación de cargas, como tal, de un accidente, como tal, más que todas estas manipulaciones de herramientas y equipos conllevan a más accidentes laborales que a enfermedades, ya dependiendo la exposición de esta herramienta, la mayor frecuencia de exposición o que el dolor no se haya presentado y siga en el tiempo, y ya no sea un dolor, sino ya una enfermedad a profundidad del paciente, puede llevarse a una enfermedad, pero siempre son más que todos accidentes en el puesto de trabajo. Y en manipulación de cargas sí he tenido la oportunidad, pacientes operados por estas malas manipulaciones de carga y obviamente la columna se les vuelve nada quiero decir, de que generan hernias, de que generan rupturas y prolapsos dentro de esta y tienen que operarlos. Entonces ya son pacientes que entran a la etapa de rehabilitación y es donde pues yo he tenido la oportunidad de atenderlos. Y sí, muchos pacientes se rehabilitan, muchos pacientes vuelven a su vida cotidiana, como otros quedan con secuelas pues, de por vida. ¿Me hice entender o me ibas a preguntar algo más al respecto? No, muchas gracias, profe. Quedó, pues, lo que quería era esa, como dice, retroalimentación suya de su experiencia laboral, pero ya lo hizo. Muchas gracias. Bueno, dentro de esa, como les decía, está la manipulación de manual de carga. Cuando yo estaba en la universidad, a nosotros nos tocó hacer un estudio dentro del mercado de cómo las personas levantaban bultos y todo esto, pues teníamos que enseñarles a hacer sus pausas activas, cómo debían de hacer el levantamiento de estas. Por eso es importante tener en cuenta el levantamiento, el transporte, el empuje o el arrastre. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer el levantamiento nosotros debemos de tener en cuenta el peso que vamos a levantar, la frecuencia de levantamientos, los agarres de la carga, la simetría o la torsión del cuerpo, porque nosotros no debemos de levantar, en el video lo pueden ver, haciendo algún movimiento rotatorio de nuestra columna porque vamos a hacer alguna lesión grave en nuestra columna. Entonces, la distancia de la carga al cuerpo, el desplazamiento vertical de la carga, la distancia de la carga al cuerpo que nosotros siempre a la hora de levantar cualquier objeto debe estar siempre, nosotros siempre lo vamos a llevar a nuestro cuerpo, o sea, pegado a nuestro cuerpo. Y el desplazamiento vertical de la carga es cuando nosotros levantamos de algún lugar esa carga y la ponemos en alguna estantería, como lo muestra el ejemplo. Es el momento en que nosotros, aquí nos dice un trabajador de un supermercado que coge las cajas que pesan 3 kilogramos, de los palets, los palets son, ¿cómo les digo? Planchas. Si ustedes han ido a Justo y Bueno, AD1, se podrán dar cuenta, o en Home Center tienen unas planchas en madera que son en tabla, donde tienen productos, donde tienen estivas que dicen. Dime. Esas son las estivas que dicen y se llaman pallet. Donde tienen depositado, exactamente, donde tienen depositado los equipos, pues productos almacenados ahí, pero no almacenados ahí quiere decir que el trabajador debe organizarlos en sus respectivas estanterías o donde va. La de desplazamiento vertical de la carga, ojo con eso, es de ese producto que voy a tomar desde ahí a llevarlo, a levantarlo a alguna estantería. Bueno, sin hacer desplazamiento, o sea, yo el desplazamiento lo voy a hacer del movimiento que hice para levantarlo y ponerlo en su lugar. Y duración de la tarea. El transporte es el peso de la carga, la distancia, la frecuencia y la masa acumulada transportada. ¿Alguien sabe cuánto es el límite total de una persona normal, un trabajador con experiencia, dotado, para hacer levantamiento de carga? ¿Cuánto debe levantar? Lo máximo. Son 25 kilos, señor.
25 kilos para una persona normal en general, pero hay trabajadores que ya la experiencia les admite levantar un poco más. Bien, nadie Kilos, no sabe. sé. 40. De 40 a 50 kilogramos, listo. El empuje y el Ok. arrastre va el de la fuerza del objeto y sus la fuerza, el objeto y sus características. La altura del agarre, distancia de recorrido, frecuencia y duración y la postura que debe hacer la persona. Ya cuando superamos la carga que es de 25 personas normal o una persona con experiencia que puede tolerar unos 50, eso sí, que lo tolera levantar en una distancia, en un desplazamiento vertical de la carga, sin hacer desplazamiento de esta carga en total, o sea, hacer el transporte. Ya al hacer el transporte debemos de usar los transportadores especiales para hacer el transporte de esto. Pero al yo levantar la carga en ese desplazamiento vertical de la carga, lo puedo hacer hasta 50 kilogramos, ¿vale? Ya de hacer un desplazamiento con esa carga, no lo debo hacer. Listo. Entonces, el empuje y el arrastre. Aquí tenemos un ejemplo, un vendedor de bebidas que utilice el carro auxiliar para manipular las cajas de refrescos y los barriles de cerveza del camión a la empresa del cliente. Entonces, Profe, qué ya pena. nosotros... Una inquietud. Es completamente, digamos, perdón, es completamente obligatorio el uso del arnés para levantamiento de cargas para un trabajador que se dedique a esto, o es relativo. Bueno, eso hay muchas controversias. En clase una vez con los compañeros tuvimos la oportunidad de, yo, Rosa Areza, que he tenido la oportunidad de atender trabajadores que han levantado, pues que han sufrido algún accidente, alguna enfermedad laboral respecto a esto. Siempre llega a la conclusión de la estabilidad de la columna. No, o sea, no podemos dejar a un lado nuestra columna. Entonces, no solamente es tener el cuidado, bueno, sí, es primordial hacer bien el levantamiento de tu agacharte, coger tu caja y levantarla, todo lo que debes de hacer, pero también es primordial estabilizar esta columna. Por eso los arnés y las fajas protectoras para hacer levantamiento para mí son importantes. Y lo primero que hago siempre cuando un trabajador llega es recomendarle eso. Y ellos, pues, el trabajador siempre te dice, sí, a mí me la dio la empresa, pero la verdad no la uso. Entonces, ¿para qué la tienes si no la usas? Es un PPI importante para ti. Entonces, aunque muchas personas digan que no, que eso no hace ninguna función en nada, o sea, que eso no va a provocar, no va a impedir o no va a tener, no es una medida preventiva. Para mí sí lo es. Para mí es importante y por eso existe, como existen otros tipos de fajas especializadas nada más para eso. Bien, ¿o tenías algo más que decir? No, profe, era eso. Tenía esa inquietud. Gracias. ¿Qué opinas tú al respecto si te llega un trabajador? ¿Le recomendarías la faja o le dirías que no? Definitivamente. Para que postura, le hablaría sobre su columna. Lo que pasa es que en el medio hay como una mala información. Nosotros llegamos a hacer a una empresa y muchos dicen que uno llega a molestar, de porque ponte esto, ponte lo otro, y yo creo que lo educaría un poco sobre la importancia, o sea, de decirle que no es usarlo por usarlo, sino la razón por la cual lo debe usar. Digamos que concienciarlo un poco al respecto. Exactamente. Es como las personas que tienen escoliosis. O sea, una persona que tiene escoliosis debe hacer estiramientos, debe hacer fortalecimiento y debe proteger su columna vertebral con una faja lumbosacra, cervicodorsal o la que pues el ortopedista requiera mandar en ese momento o la que uno como fisioterapeuta también sugiera mandar al paciente. Entonces estos son importantes también para el trabajador. Entonces, no podemos dejarlo a un lado. Bien, entonces
tenemos otro criterio que va a ser la aplicación de fuerza. Los factores de riesgo son los que se muestran. Y por último, en el caso de la aplicación de fuerza, los factores de riesgo son los que se muestran a continuación. Entonces, la frecuencia con la que yo voy a levantar voy a manipular y hacer levante de esta carga, la postura que es lo adecuado. No le puedo ver la diapositiva que pues, no se ve. Lo que estoy viendo yo es que se quedó atrás, ya calculó, ya cambió. Ahí veo un muñequito pegando acá con una persona. Entonces, la velocidad del movimiento. Entonces, por ejemplo, en una zona de recepción de pedidos en la que el trabajador empuja las manos, la caja del suelo sin la ayuda de medios auxiliares. ¿Creen que es que, bueno, llegó a mi empresa, Fisio un pedido y la caja pesa 45 kilogramos? El trabajador que yo tengo en recepción, el vigilante, tomó la caja, no la tomó, se agachó y empujó de esta hasta llevarla a la bodega. ¿Qué harían? ¿Qué recomendaciones o qué harían ustedes con este trabajador? Aquí la pregunta. Hay X o Y empresa. Yo tengo una empresa que es de fisioterapia, Fisio. Me llegó un pedido que la caja pesa 45 kilogramos. El señor de recepción, el vigilante, recibió pero no hizo el levantamiento, sino que arrastró esta con sus manos hacia la bodega. De la recepción hacia la bodega, ahí vamos a ponerle más de, ¿qué? Más de 5 metros. ¿Qué recomendaciones le darían a este trabajador? Un ejemplo un poquito así. Hola, profe. Primero que no es recomendable, porque al momento que él arrastre se tiene que inclinar, tiene que doblar su columna vertebral. En el arrastre puede producir una lesión. Ok, ¿qué le recomendarías al trabajador? Sí, de la forma correcta como debería hacerlo. ¿Y cómo debería levantar la caja el trabajador? No en la posición de que baje la columna, sino que se agache completamente hasta la altura de la caja. Ahí sí la levante, la traiga hacia él, la levante, de esta forma sí la pueda transportar. De 40 a 45 kilos es todavía admisible la carga que puede levantar. También hay que tener en cuenta en cuanto al peso de la persona, pero o también si es un trabajador, también hay que tener también tiene que tener la experiencia, profe. La experiencia exactamente. para levantar. Llamar a la No tiene persona la experiencia. a eso, señor. La experiencia es importante. Señor, aquí. lo recomendable para él, como es el vigilante y no sabe manejo de carga, tiene que tener una carretilla o algo para manejar la carga. Es lo más recomendable. Porque con una Como persona dice, normal como ella, tiene derecho esa persona a levantar un peso hasta 25 kilogramos. Ya 45 kilogramos, una persona que es vigilante, que no es su oficio, que no es su actividad laboral, él no va, o sea, de una, al no tener la experiencia, ni su cuerpo estar entrenado para hacer esto, ya de una provocó una distensión muscular en todos los músculos paravertebrales y el dolor, el paciente al otro día va a presentar una lumbalgia. De una, el paciente al otro día de una se va a quejar de un dolor lumbar. Entonces, exactamente, me gusta lo que responden, tener en cuenta la experiencia, tener en cuenta el peso y la manipulación en la que el trabajador está haciendo eso. Bueno, señor, como Entonces, dijo el compañero, tener algo para levantarlo o llamar a la persona que tiene experiencia. Tenemos unos principios básicos para la manipulación de estas cargas. Entonces, siempre nosotros vamos a tener una mirada fija, siempre una mirada hacia adelante.
Vamos a mantener una columna recta. Nuestra posición de los pies van a ir a nivel o a la altura de nuestros hombros. Ni una base de sustentación muy amplia, ni una base de sustentación muy corta. A la altura de nuestros hombros. Vamos a contraer abdomen. En el video pueden ver que el trabajador hace un adelanto de una pierna y hace un impulso con la otra pierna. ¿Por qué hace esto? Porque al momento de agacharse y hacer la cuclilla, que la debe hacer hasta el nivel donde él va a alcanzar la caja, se le va a hacer mucho más fácil hacer el impulso, a tomar el impulso para levantarla. Entonces, por eso, en el video verán que él hace que una pierna hacia adelante y la otra la lleva con un impulso, la lleva con una punta de pie, con un impulso, como si fuéramos a hacer el ciclo de la marcha. Bueno, eso es otro tema, pero él hace una punta de pies, un impulso con su otro pie para el momento de levantarla no se le haga, no ejercer mucho más fuerza con su cuerpo y con sus músculos. Entonces, tomamos la caja, la acercamos a nuestro cuerpo y la levantamos. Siempre vamos a tener los agarres adecuados en la caja. Listo, también es importante eso. Cuando son, bueno, ahí les muestras cuando son sacos, cuando son bultos, cuando son cilíndricos, cuando los objetos que vamos a levantar son cilíndricos. Entonces es muy bueno que se vean este video. Entonces, vista al frente, altura de mis pies, simétricos con la altura de mis hombros, contraigo abdomen. Es muy importante también ejercer una fuerza, nuestro cuerpo ejercer una fuerza hacia nuestras piernas para así generar, pues levantar esta carga. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? Los trabajadores normales, general, un trabajador tiene derecho de levantar hasta 25 kilogramos. Mujeres embarazadas, prohibido hacer levante de nada, de ningún, ni de 3 kilogramos. Mujeres embarazadas no podemos hacer levantes, no pueden, perdón, hacer levantes de ningún objeto o alguna caja. Mujeres o trabajadores jóvenes menores de 18 años, se les acepta hasta 15, 18 o 20, dependiendo también la persona, de carga. Ya trabajadores sanos, entrenados, capacitados para hacer esto, de 45 a 50 para hacerlo. Listo. Si pasamos ya este porcentaje, pasamos este peso, debemos de hacerlo con los respectivos equipos, los cuales nosotros debemos de transportar esta caja o cualquier instrumento en el cual, o cualquier equipo o cualquier carga que vayamos a hacer o levantamiento, sea de saco, sea cilíndrico, ya con su respectivo carrito de transporte, el que la empresa pues en el momento tenga. En caso de no disponer de ayudas mecánicas, solicitar ayuda a otras personas o compañeros si el peso de la carga es excesivo, o debe adoptar posturas no se deben adoptar posturas inadecuadas durante el levantamiento. Siempre ideal tener en cuenta la postura y nuestra columna, porque la que siempre se va a perjudicar en un levantamiento de carga va a ser la columna vertebral. Cuando sea necesario utilizar equipos de protección individual para sujetar adecuadamente la carga y no resbalar. Hay que asegurarse de que estos no obliguen o mantener una postura inadecuada, en particular hacer uso de los guantes de protección que se ajusten bien a las manos y no se disminuyan su sensibilidad para evitar la aplicación de una fuerza superior a la necesaria. Entonces siempre hay guantes en los cuales vienen que no se resbalan, que se adhieren a los objetos. Antideslizantes, exactamente, que se van a adherir más fácil a la hora de levantarme cualquier objeto. Entonces también es muy importante. Si se ponen a buscar tipos de guantes, van a encontrar bastante, o sea, demasiadas clases de guantes en el mercado, en las cuales pues se les suministra al trabajador. Entonces, esto sería más que todo respecto a la manipulación. Esto les voy a subir con esto, los PDFs, respecto a lo que habla de las sustancias que les acabé de mencionar, la hoja de seguridad, la matriz de compatibilidad, para que lo tengan presente.
El examen de mañana, el examen del sábado va a hacer énfasis más a la tabla de enfermedades, al taller evaluativo que ustedes hicieron. Entonces las preguntas, la mayoría de preguntas las voy a sacar de ahí, para que lo tengan presente y la estudien y se la aprendan un poco más. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? Profe, pensando que ese ejemplo que usted nos puso nos mostró que había una falla en la administración, ¿no? Porque no pensaron en la posibilidad del trabajador de recibir ese tipo de cosas. De que ya se puede ir analizando lo que tendrían que mejorar. Dentro del ejemplo del vigilante. O sea que hay una falla en las medidas que... De administrativa, hay una falla, porque no hicieron como que el puesto de trabajo. ¿Qué harías tú para mejorar? ¿Qué harías tú siendo el jefe inmediato para mejorar esa falla administrativa, esa medida de seguridad que debe tener la empresa y que las está incumpliendo? Bueno, lo primero tendría que reportarlo al CISO, ¿no? al de seguridad. Y en circunstancias de que no haya en circunstancias de que no haya ninguna mejora, hablar con el COPAST también. Ok. ¿Qué más? Bueno, ¿qué otra cosa así? Esa sería la sugerencia. Bueno, mi punto de vista, la empresa mejorar, haría mejor un puesto de carga y descarga para materiales, para no usar el vigilante, sino personal especializado para eso. Ok. Bien. Señor, en un caso, bueno, hay que mirar muchos puntos de vista, mirando en la empresa, por cuestión de descarga, tendría que tener una persona exclusivamente para descargar, y cada cuánto llega una caja o un descarga a la empresa. Entonces hay que mirar ese punto de vista. De mi parte, pues la solución sería darle una capacitación al vigilante con respecto a cargar, descargar y colocar un punto estratégico del descargue para que le quede más fácil. Es mi opinión. Bien. ¿Sí? Por lo general que yo he trabajado en la empresa, los vigilantes sí reciben mercancía y eso, pero siempre por debajo del peso nominal. Cuando tienen carga grande, más excesiva, enseguida el carro entra o las personas de transportistas llevan sus carretillas y todo lo transportan hasta el punto donde se va a entregar. Ya el personal que sabe de manejo de carga. Exactamente. ¿Hasta cuánto kilogramos has cargado tú un objeto? ¿Cuánto peso has? Hasta 40 máximo. Tú en tu zona de trabajo. Pues solo 50, ya acompañado con manejo de carga entre dos compañeros cargamos 100, 120. Bueno, eso también, bueno, viste, tu carga, pero tú tienes la experiencia, pues el entrenamiento en esto. ¿La empresa te lo dio o por qué? Sí, la empresa me dio una capacitación de manejo de carga. Perfecto. Manejos de carga, no, yo trabajo en la parte de refrigeración. Me dieron porque yo hago montajes de aires acondicionados en la parte central e industrial, y como esos son cargas grandes también nos dieron una capacitación. Exactamente. Se hacen izajes y eso ya con máquinas, con grúas y esas cosas. ¿Qué PPs utilizas para hacer esos levantamientos? Pues los guantes, uso guantes de carnaza para evitar rajullones en las manos, la faja más que todo, pero carga pequeña. ¿La faja? Sí. ¿Crees que es innecesaria o necesaria? Pues cuando yo trabajé en la Coca-Cola, por la parte de mantenimiento, esas fajas se las quitaron a los cargadores y a los estibadores, porque se confiaban mucho de la faja y hacían malas posiciones. Entonces, cuando estuve en la Coca-Cola, la quitaron. ¿Ya? Pero se confiaban de la faja y hacían malas posiciones. Correcto. Se confiaban de la faja porque tenían una faja. Entonces ya venía la hernia umbilical, ya venía dolor en la espalda. Entonces, optaron por quitar la faja o colocar montacarguistas para el manejo de cargas pesadas. Ok, exacto. De pronto, en ese sentido,
Optaron por eso porque se confiaron, pero no porque fuera innecesaria. No, ella es necesaria porque mantiene la espalda recta en el momento de la carga. Entonces, Sí. no es porque tenga la faja, voy a cogerle el objeto solo por cogerlo sin las indicaciones adecuadas como debo hacerlo, como ya lo saben. Entonces, no es esa la palabra ideal que dijo Neder, y confiarnos de un EPP al máximo decreto, como confiarnos de que si tengo los guantes en algún momento, si no reviso el martillo y el mango está desajustado, no se me va a aflojar, no me va a producir un accidente porque estoy confiada porque tengo mis guantes. Eso se va a pasar. Entonces no es confiarnos en ese EPP, sino hacer las demás medidas correspondientes para que eso no pase. Listo, excelente, Osorio, gracias por tu aporte. Okay. Bien, muchachos, hasta el momento, dudas, preguntas, inquietudes, cualquier cosa, me pueden escribir al WhatsApp. Yo creo que ya la mayoría envió sus trabajos. Desde hoy empiezo a calificar los informes y a terminar de calificar los talleres y éxitos en su examen. Las preguntas. Ay, señor, ya les dije. No quieren animar tanto con la calificación de los informes. ¿Cómo? Ah, sí. No nos vaya a desanimar tanto con la calificación del informe. Depende cómo lo hicieron. Bueno, bien. Voy a tener en cuenta mucho las personas que han hablado. Las personas que han aportado, las voy a tener mucho en cuenta. Las que no han hablado, sinceramente, no, ni un punto, y si lo necesitan tampoco lo voy a dar. Porque es importante también escuchar sus opiniones y que ustedes estén al tanto de todo lo que se habla acá. Entonces, porque sé que algún puntico va a necesitar alguien para subir la nota. Entonces, yo cuando me pregunte le voy a decir si ella me participó en la clase, porque los tengo anotados todos los que me han participado. Y siempre relativamente son los mismos. Entonces, ya los nombres me los sé de memoria. Entonces, feliz noche, bendiciones. Cualquier cosa me escriben al interno. Señor, no se le olvide cambiar el video 2 que no va a reproducir. Ya mismo les... Feliz noche. Vale, que estén muy bien. Gracias, profe, por todas las, y perdone también las inconveniencias que le hemos dado. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes también. Y bendiciones. Feliz y éxitos en todos sus proyectos. Bueno.